Buen día, somos el equipo 1 y vamos a presentar el tema de actualidad. Mi nombre es Esther Becerra. Mi nombre es Luis Roberto Escobedo. Mi nombre es Gabriela Ramos. Y mi nombre es Melissa Sánchez. En los años recientes, el aumento del desarrollo de la nanotecnología ha permitido el surgimiento de una relativamente nueva clase de fluidos llamado nanofluidos, los cuales son definidos como la suspensión de nanopartículas en un fluido base. Como ejemplo de estas investigaciones, se tiene el artículo del estudio experimental de propiedades físicas y termodinámicas del anticongelante de motor de coche, de tipo mezcla agua-etilenglicol, basado en nanopartículas de carburo de silicio, el cual se muestra en la pantalla. La creciente atención a este tipo de fluidos es principalmente por la presencia de las nanopartículas, las cuales tienden a aumentar el coeficiente de transferencia de calor del fluido. Esta característica asegura una aplicación de los nanofluidos en sistemas de transferencia de calor como lo son radiadores, dispositivos electrónicos o motores de coche. En los motores de coche, el anticongelante es un fluido muy conocido cuyo componente principal es la mezcla del agua y el etilenglicol, por lo cual en esta actividad realizaremos la comparación de métodos para calcular la conductividad térmica y la viscosidad de un nanofluido con partículas de carburo de silicio en suspensión, cuyo fluido base será la mezcla del agua y etilenglicol. En el artículo seleccionado se demuestra experimentalmente que conforme se añade más cantidad de nanopartículas de carburo de silicio, la viscosidad del anticongelante aumenta significativamente, como se observa aquí en pantalla. Para predecir la viscosidad del nanofluido, los autores de nuestro artículo sugieren el modelo de la viscosidad relativa que mostramos aquí en pantalla, donde la viscosidad relativa es el cociente de la viscosidad de la mezcla con las nanopartículas entre la viscosidad del fluido base. El coeficiente C de subíndice μ, mostrado en este modelo, se le conoce como coeficiente de corrección de viscosidad, y esta es una correlación empírica de la fracción volumen de las nanopartículas en nuestro líquido. Para conocer la viscosidad de nuestro nanofluido, se necesita conocer la viscosidad de nuestro líquido base para hacer un simple despeje en este modelo. De acuerdo a los datos experimentales, la conductividad térmica del anticongelante también es afectada por la adición de nanopartículas de carburo de silicio, y para estimar la conductividad de la mezcla, el modelo a utilizar es análogo al de la viscosidad relativa recién mostrado, pero con la distinción de que el coeficiente de corrección de la conductividad está expresado de diferente forma. Dicho todo esto, analicemos las ventajas y desventajas que tienen estos modelos. Una ventaja importante es que el cálculo para predecir la propiedad para el nanofluido está tan sencillo que incluso se podría hacer con una calculadora de bolsillo. Otra de las ventajas es que si se conoce la viscosidad o conductividad de la mezcla base, fácilmente se puede calcular la propiedad del nanofluido, ya que estos modelos correlacionan la propiedad de la mezcla base con la del fluido. Como desventaja es que la exactitud del modelo depende mucho de la exactitud de la propiedad de la mezcla base que se tenga. Si la propiedad de la mezcla base se aleja mucho de la realidad, la propiedad del nanofluido también lo estará. Otra desventaja es que el error que se puede obtener es tan variable que puede ir desde el 4% al 13%, o incluso hasta más para porcentajes de volumen de nanopartículas mayores a 0.5%, considerando que se usa la propiedad de la mezcla base experimental. Para poder obtener la viscosidad y la conductividad térmica de la mezcla base en una razón de 60 a 40% en peso para el agua y etilenglicol respectivamente, se consultaron primero que nada las propiedades para cada especie pura, que se pueden observar en la tabla 2, entre las cuales se encuentran el peso molecular, su temperatura y presión crítica, así como también se consultó el parámetro de interacción binario para la mezcla de agua con etilenglicol, obteniendo así el valor que vemos en pantalla. Posteriormente se proponen dos métodos para el cálculo de la viscosidad y de la conductividad térmica de la mezcla. Para el primer método se utilizaron las correlaciones de la tabla 3 para obtener la viscosidad para cada especie pura, y a partir de esto se calculó la viscosidad de la mezcla, utilizando la fracción molar de cada una de estas dentro de la mezcla, así como realizando las conversiones necesarias para obtener la viscosidad en centipoise. Luego de esto, se realizó el mismo procedimiento para la conductividad térmica, en donde la conductividad de la mezcla se calcula utilizando la fracción en peso de cada especie dentro de la mezcla, así como la conductividad de cada especie pura, realizando las conversiones necesarias para obtener las unidades deseadas. En la figura 3 podemos observar el código que se realizó dentro de Visual Basic, en donde μmix y kmix son las funciones dependientes de la temperatura y de la fracción molar de cada especie dentro de la mezcla, para calcular tanto la viscosidad como su conductividad térmica. Haciendo uso de estas funciones, se encontraron los resultados de la figura 4 para la mezcla base a 283.15 Kelvin y un bar,
y de esta manera se podría conocer la viscosidad y la conductividad térmica para la mezcla base a diferentes temperaturas. Para programar los modelos de la conductividad y viscosidad del fluido con las nanopartículas, se definieron para cada propiedad una función de Excel, que dependen de la propiedad de la mezcla base y del porcentaje en volumen de nanopartículas. En este código también se calculan los coeficientes C subíndice mu y C subíndice k, y como se aprecia en pantalla, el cálculo es muy sencillo. También aquí mostramos que el código funciona si lo aplicamos en la hoja de cálculo. Se decidió también hacer la comparación haciendo los cálculos de la mezcla base de una manera diferente. Para este segundo método se utilizaron las correlaciones de viscosidad y conductividad térmica consultadas en bibliografía que se muestran en pantalla, los cuales son específicas para una mezcla de 60 a 40 de agua y etilenglicol. El código de esta se muestra en la parte inferior. Los resultados obtenidos para la propiedad de la viscosidad del nanofluido son las siguientes. Primero, para una fracción del volumen de nanofluido de 0.2%, se obtuvo un valor de CμU de 82.92. Con estos datos se obtuvieron los resultados que se pueden observar en la figura 8, donde la viscosidad real es la obtenida con los datos que presenta el artículo. La calculada 1 es la que se obtuvo utilizando el método 1 para las propiedades de la mezcla base, y la calculada 2 es la obtenida con el método 2 de la mezcla base. Como se puede observar, los modelos utilizados no predijeron correctamente la propiedad de la viscosidad real que se obtenía en el artículo, teniendo un error del 83% para el cálculo con la primera metodología y un poco menor con la segunda. Podemos observar que estos dos métodos calculados se asemejan más entre sí, pero ambos alejados del valor real. Como se dijo anteriormente, las propiedades del nanofluido dependen principalmente de las propiedades del fluido base. En este caso, las correlaciones utilizadas de la mezcla de agua y etilenglicol, más que del modelo que considera las nanopartículas, por lo que el error se presenta principalmente en el cálculo de estas propiedades. Por otro lado, los resultados de la propiedad de la conductividad térmica son los que se muestran en pantalla. En la figura 9 se puede observar que para esta propiedad se pudieron predecir mejor los resultados reales del artículo, presentando un error de 10.65 para el primer método utilizado y uno de 6.68 para el segundo. En este segundo método también podemos observar que a mayor temperatura los valores calculados se acercan más a los valores reales. Como conclusiones, tenemos que para la viscosidad obtuvimos errores muy altos de entre el 80 y el 83%, por lo que los modelos utilizados no predicen correctamente la viscosidad de la mezcla base. También, la conductividad térmica tuvo un error que se redujo considerablemente entre el 10.65 y el 6.68. Además de que el segundo método de puede reducir aún más el error a temperaturas más altas. El método presenta una ventaja al ser sencillo en los cálculos, sin embargo, el error obtenido puede ser muy alto y esto debido a la dependencia de las propiedades del fluido base. Como propuestas tenemos que se sugiere utilizar los datos experimentales del fluido base en lugar de las correlaciones y que se deben utilizar fracciones de volumen de partícula de entre 0.5 y 0.1 para reducir el error. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.